Gracias, Tolentino. Así es. Estamos acostumbrados a hablar de agresiones sexuales contra mujeres, pero muy pocas veces se habla de los hombres que también viven la experiencia traumática de ser víctimas. ¿A qué se debe esto? Nos acompaña Adalys Hernández, William Robles, Nicole Torres y la doctora Frida Jusino. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí en la mañana, por estar con nosotros hablando de un tema tan importante, pero nosotros queremos que ustedes sean parte de esta conversación, escaneando ese código QR que aparece en pantalla y nos responda, ¿por qué crees que los hombres callan? Puede escanear ese código QR y nos cuenta aquí en la mañana. Pero muy pocas veces se habla del abuso sexual hacia los hombres. Ustedes estuvieron haciendo un estudio sobre, una tesis más que nada sobre este tema. ¿Por qué es que los hombres decidimos callar? ¿Quién quiera comenzar? Bueno, la realidad es que hay distintos factores. Uno de los ejes centrales de nuestra investigación fue por el mismo miedo. Miedo a que no le crean, miedo a que no hayan servicio, miedo a que los ataquen, miedo. Eso es uno de los ejes centrales de nuestra tesis. ¿Miedo a sentirse menos hombre puede ser? Sí, una de la información, ¿verdad?, que logramos obtener de la tesis fue que muchas veces a los hombres que denuncian haber sido víctimas de violencia sexual se les, ¿verdad?, vincula con lo que sería el discrimen por género. Se les tacha de ser homosexuales en algunos casos y esto también, pues como dice mi compañero William, pues promueve que haya un tabú y un silencio por el miedo al rechazo, porque también son rechazados por la sociedad, por su familia, incluso por el mismo sistema legal. ¿A qué iba más bien dirigida la tesis? ¿A mujeres adultas que tal vez abusan de menores, varones? Por lo menos la tesis va más dirigida hacia, ¿verdad?, conocer la perspectiva de profesionales que han trabajado con esta población acerca de adultos hombres que hayan sido, que han sufrido esta violencia por cualquier persona. Pero adultos, no menores de edad. Adultos, exacto. Nuestro enfoque fue hacia adultos que hayan revelado en su adultez. En su adultez, que hayan revelado en su adultez, independientemente si la agresión sexual, el abuso sexual o la violencia sexual ocurrió en la niñez o en la adultez. Era quienes hubiesen revelado en la adultez. Doctora, normalmente un niño, varón, no revela esto, usted lleva años trabajando con este tema, ¿no revela esto a la adultez o cuál es el porcentaje si hay versus los quienes lo revelan justo cuando pasa versus los que lo revelan después de mucho tiempo? Sí, interesante la pregunta porque me hablas de estadística y lamentablemente hay muchas niñezas que nunca van a hablar. Claro. Hay personas que llegan a la adultez que nunca van a hablar. La dificultad que hay con los varones es la violencia estructural que tenemos ahora mismo. ¿Y cuál es parte de esa violencia estructural? Por ejemplo, que no se les permite hablar de abuso sexual en las escuelas, que no se les enseña sobre lo que es la sexualidad, sobre lo que es cuidar su cuerpo, sobre lo que es el abuso sexual. Está mal. Claro, entonces, ¿qué pasa? Son abusados sexualmente cuando son menores de edad, pero no saben que son abusados sexualmente. Otra de las particularidades es que los hombres no lloran, que los hombres no pueden decir, y lo peor que está es que se gratifica o se justifica el que una mujer adulta tenga un abuso sexual contra un menor de edad, que muy mal llamado se le dice una relación sexual. Así que eso son parte de las cosas, claro, se romantiza en mala manera y eso es parte de las cosas por las cuales los varones menores de edad y quizás adultos no hablan, por el miedo al estigma. Doctora, qué bueno que toca ese tema porque muchas veces hasta se celebra cuando una adulta mujer, una fémina, tiene intimidad con un menor de edad y dice, mire, este muchacho ya la libró. Así mismito, sí. ¿Cuáles serían los efectos emocionales en ese joven? Oye, que sigue siendo un menor. Que sigue siendo un menor, claro, no se le deja llorar su abuso, no se le deja ventilar su abuso y por lo que no se le deja llorar, crecen con esas carencias de yo tenía el derecho a llorar, yo tenía el derecho a recibir una buena terapia. Ahí entonces juegan papeles importantes como lo es las paternidades, como lo es las maternidades. Y yo, por ejemplo, tuve un caso de este joven que fue abusado sexualmente por una maestra y cuando yo entrevisto a su papá lo que me dice es, ay bendito, ahora ella va a ir 25 años preso. Si ella lo que hizo fue estrenarlo. ¿Qué? Así mismito. Entonces tuvimos que trabajar con esa situación porque para colmo también era un joven de educación especial. Ay, ¿Qué datos durante su tesis les resultó interesante conocer a lo mejor de cuando un hombre decide hablar sobre esto o qué otros datos que a lo mejor ustedes ni les pasó por la mente, luego en la tesis descubrieron? Pues bueno, lo que pudimos descubrir en nuestra tesis, ¿verdad?, que uno de los enfoques que tuvimos es conocer lo que son los conocimientos, actitudes y creencias que tienen estas personas profesionales al trabajar con estos tipos de casos.
Y una cosa que encontramos, por lo menos, ¿verdad? Tenemos que hacer la aclaración que las personas que entrevistamos tenían el conocimiento para trabajar el tema, para trabajar estos casos y la sensibilidad. Pero nos hablaron de otras personas profesionales con quienes han interactuado, en las cuales no tenían el conocimiento, se burlaban, hacían términos despectivos, comportamientos intimidantes, cuestionaban su sexualidad. Igualmente, muchos tienen, ¿verdad? No creen que existe la violencia hacia los hombres. O sea, que son cosas que pudimos observar a través de las narraciones de las personas que entrevistamos. Wow. Yo soy madre de una niña, pero en un varón, ¿qué yo puedo observar que tal vez él está atravesando por un momento incómodo, que tal vez está siendo violado? Okay, ¿Algo que sí. puedo estar pendiente? La realidad es que cuando una persona es abusada sexualmente, algunas personas somatizan y otras no, porque el abuso sexual es un evento de vida, no es una enfermedad. Así que lo que puede ser reactivo en una persona no necesariamente en la otra, pero a lo que va dirigida su pregunta es, vamos a observar los cambios en el comportamiento, cómo ese niño o ese joven se comportaba y cómo ha cambiado su comportamiento. Esa es una de las primeras banderas que tenemos que observar. Si antes disfrutaba de ir a un sitio y luego deja de disfrutar de ir a ese sitio, esa es otra bandera que nos puede levantar. También su cambio en el aseo. A veces se sienten como mercancías dañadas. Entonces dejan de asearse, dejan de bañarse porque ya sienten que su cuerpo está dañado y para qué cuidarlo. O por otra parte es como un repelente, como yo no me baño, como yo no me aseo, nadie se va a acercar a mí. Así que son varias cosas que tenemos que estar pendientes, pero sobre todo el cambio de comportamiento. Pero igual tengo que ser responsable en decir que no todas las niñeces somatizan, o sea, no se va a ver. Hay niñeces que son abusadas sexualmente y se adecúan a ese abuso, se adecúan ellos para sobrevivir. Entonces sí es una manera, ¿verdad? Un mecanismo de defensa para seguir viviendo. Y llega Vivo la con culpa, ese abuso. llega la vergüenza. Llega la no culpa, saber. llega la vergüenza y llega también cuando el abusador o la abusadora lo hace parte de eso y le dice, recuerda que tú participaste, recuerda que tú estuviste de acuerdo, recuerda que si lo dices te van a separar de tus papás, si lo dicen puedo ir yo preso, puede ir presa tu mamá, te va a llevar el departamento de la familia. Así que todas esas situaciones y todos esos engaños van a estar ahí y son parte, ¿verdad?, de lo que las niñez y las juventudes tienen que estar trabajando. Comunicación con nuestros hijos en todo momento. Gracias por estar aquí, compartir tan importante información y descubrimiento con la tesis que hicieron. Mucho. Y mira, Gracias, más del 50% Pepe. dice que nuestra gente piensa que los hombres callan por vergüenza. Hay un 18% que piensa que es por miedo, como ustedes bien dijeron, y un 27% que piensa que es por el tema del machismo. Obviamente, sin duda nos han enseñado que el hombre no llora, el hombre calla. Así que gracias por hacer un estudio como esto, que sin duda exhorta a que la gente pueda hablar y qué causas y de qué forma uno puede buscar la manera de salir de un hoyo. Así que gracias por estar aquí en la mañana. Gracias.